Hola a todos. Hoy voy a hablar de 5 editoriales para leer clásicos. Bueno, primero necesito hacer una aclaración. Eh, Tengo pensado hacer un video porque me lo han pedido. Recomiendo editoriales así en general. Ustedes saben que el mundo de las editoriales es muy grande, muy inmenso. Hay para todos los gustos, colores, precios y lo que ustedes quieran. Entonces, pretendo hacer un video ya más amplio recomendando en general editoriales. Este es un video en el que yo recomiendo 5 editoriales para leer clásicos, aclarando que son 5 editoriales que yo he leído, que yo conozco. Sé que hay más, sé que hay muchas más, pero estas son 5 editoriales de las que yo sí he leído. Porque de nada me cuesta decir que, por ejemplo, de época, que es una editorial que publica cosas de mucha calidad y que hace publicaciones de calidad, sus libros y todo esto. Yo sé que es una editorial muy buena, pero no la he leído. ¿Sí? Entonces, son 5 editoriales que, como menciono, son 5 editoriales que yo sí he leído, que tengo y he tenido en mis manos, y que en lo particular de las que yo conozco, que sí son varias, son de las 5 donde yo recomendaría más acercarse a través de ellas a lo que podemos llamar clásicos. Otra cuestión, aquí voy a utilizar la palabra clásico como genérico casi, ¿sí? Como una obra que ya tiene tiempo circulando. Porque hablar de clásicos también es meternos en otras discusiones que posteriormente también quisiera abordar. Esto de que es un clásico es bastante interesante. Pero bueno, ¿qué hace que una novela, un libro, tenga el título de clásico? Pero bueno, vamos a hacer pues este conteo. No están divididas de mayor a menor o de mejor a peor, sino simplemente porque así las acomodé, porque los libros, unos están más pequeños que otros y los pequeños están arriba, nada más. Aquí están. Entonces, porque los pequeños están arriba y los grandes están más abajo. ¿Sí? Entonces comenzaré recomendando una de mis editoriales que a mí en lo particular me gusta mucho para leer clásicos. Es esta, es Alianza Editores. ¿Sí? Alianza es una editorial icónica de la lengua española que tiene un gran catálogo, así uno de los más grandes, más grandes, este, de obras, digámoslo, clásicas, y entendiéndose clásicas así genéricamente, pero podamos entenderlo como obras que ya perdieron los derechos de autor, por así decirlo, que son libres de derechos, aunque no todas. ¿eh? Aunque no todas. No sé si esta, por ejemplo, de Robert Graves ya los perdería. Pero, pero bueno. Entonces, Alianza es una editorial muy confiable, aclarando que todas tienen sus peros, todas, ¿sí? No hay una editorial perfecta. Porque ustedes me pueden decir, sí, pero en tal edición, en tal, ¿sí? Y yo hablo generalmente o generalizando por la editorial, ¿sí? Claro que ya cada editorial tiene sus particularidades, cada editorial tiene sus puntos negativos, todas lo tienen, todas. ¿Sí? Algunos los puntos negativos son muy notorios y muy grandes. Pero entonces, aclarando eso, porque sí es cierto que ustedes me pueden decir, es que en tal libro Alianza hace esto. Pero son casos puntuales. ¿Sí? Casos puntuales. Ya hablando en términos generales, pues es una gran editorial para acercarse a los clásicos con traducciones muy buenas, traducciones de las mejores que hay, digo, con sus excepciones como todas las demás. Entonces, yo considero que esta editorial es una muy buena opción para acercarse a los clásicos. Y de las 5 que traigo, es la más económica. No es muy económica, ¿sí? No es muy económica. Yo puedo dividir las editoriales en 3 rangos. Las que son económicas o baratas, las que son de costo medio,
y las que son altas, incluso puedo dividirlo en un punto más, que son las que son muy, muy altas, porque sí las hay. ¿Sí? Entonces, pero podemos dividirlo en tres escalafones de costo. Las que son muy económicas o económicas, las de un costo medio, como es esta, y las que ya son caras. ¿Sí? Que ojo, ojo, no necesariamente el que una editorial sea cara nos va a dar buena calidad. No necesariamente. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y es fundamental. A veces pensamos que porque una editorial es cara, ya aseguramos. Y resulta que no necesariamente es así. Y ahorita voy a hacer un comentario. Bueno, entonces, esta es mi primera editorial. Editorial, eh, editorial Alianza con un gran número de obras. Y bueno, siguiendo con las editoriales para leer clásicos que yo recomiendo, pues está su editorial hermana. Y digo hermana porque pues son del mismo grupo. Su editorial hermana que es Cátedra. ¿Qué decir de Cátedra que ya no se haya dicho, que yo no haya dicho, que no podamos haber dicho antes? ¿Sí? Cátedra es una editorial pensada para la escuela, para la academia, para los estudiantes o profesores. Casi está hecha desde mi punto de vista. Esta editorial se caracteriza por tener un gran aparato crítico. ¿Sí? Es la que más, o si no es que la que más. Bueno, claro que hay ediciones críticas de otras editoriales. Como esas famosísimas ediciones anotadas de de Acal, que son carísimas y que sí traen un aparato así crítico desbordado, pero ya que son de uso común, digámoslo así, para el diario, Cátedra cuenta con un aparato crítico extraordinario, muy recomendables para estudiantes, para profesores, con traducciones muy buenas. A veces son las mismas, a veces comparten traductor, a veces, no siempre, no, no siempre ocurre así, no siempre, pero a veces comparten traductor estas dos. Sí, son del mismo dueño, digámoslo así, son de Grupo Anaya. Incluso también hay obras publicadas por Editorial Anaya, que así se llama también el sello, que comparten traductores. Por ejemplo, El Conde de Montecristo, que salió hace algunos años de tapa dura de Editorial Anaya, es la misma traducción que está saliendo en estos momentos de Alianza de la de dos volúmenes en su estuche, que ya tuve el gusto de presentarles a ustedes. Entonces, bueno, este editorial, tanto como Alianza como esta y las otras que voy a presentar, tienen más colecciones, pero yo estoy presentando sus colecciones más icónicas, ¿sí? Que son estos libros de bolsillo de Alianza y estas dos colecciones de Cátedra. Letras hispánicas, letras universales. ¿Sí? Creo que, hablando en términos de letras hispánicas, yo diría que son pocas las opciones que superan a esta editorial, hablando de letras hispánicas. Hay otras que pueden estar al nivel, pero son pocas que la pueden superar. Sí, hablando de letras hispánicas. ¿Sí? Eh, eh, Cuando compren algo de letras hispánicas de Cátedra, están comprando, creo yo, de lo mejor que pueda haber. ¿Sí? De lo mejor que pueda haber para leer letras hispánicas. O sea, todo lo que está en español. Y tiene tiene esta colección, Letras Universales, que también es muy buena. Los dos libros son del mismo tamaño y se parecen. ¿En qué se diferencian? En el color, uno es negro y el otro es blanco. Y las blancas traen esto, ¿sí? Como estos detallitos. Pero, en realidad, podemos decir que se trata de la misma colección. Son hechas de una forma idéntica, ¿sí? Entonces, yo diría que si van a leer clásicos de la literatura, esta es una muy buena opción. Eso sí, es un poco más cara que
que Alianza. Es un poco más cara. Entonces, eh, bueno, no sé ustedes qué opinen. Basta decir, yo creo que todas estas dos editoriales todos las conocemos. Son muy comunes. Entonces, es mi segunda editorial que yo recomiendo. La tercera es una editorial muy famosa, sobre todo porque es especializada, aunque también publica otras cosas, en textos clásicos greco-latinos. Si queremos leer un texto clásico, si queremos leer textos clásicos greco-latinos, la mejor opción desde mi punto de vista es esta editorial. Editorial Gredos. Y más precisamente en su colección de biblioteca clásica Gredos. ¿Sí? Estos pequeñitos azules que han salido reproducidos en un formato más grande en las colecciones de los puestos de periódicos o de kioscos, como en su país les digan. Bueno, en las colecciones de kioscos. Yo tengo de esta una colección que salió no hace mucho, hace unos 5 años, que así también se llama Biblioteca Clásica Gredos. Tengo entendido que hubo mucha controversia con la última colección que sacaron de unos azules, donde no eran las traducciones de Gredos. Y eso pues sí es muy lamentable. No sé si tuvieron que ver ahí derechos de autor o no sé qué pasó, pero pues bueno, eso sí le baja mucho, mucho la calidad. Pero bueno, estos son los más clásicos. Decía, los otros que también tengo son de la misma... Es como estos, pero como hechos grandes. Voy a utilizar un neologismo mío, agrandecidas. Entonces, sí, básicamente es la misma. Es lo mismo, pero un poco más grande y de menor calidad, obviamente. Cuestan mucho menos. O costaban mucho menos cuando salían. ¿Sí? Pero si quieren leer algo, textos clásicos, esta editorial. Sí, últimamente se está reeditando, ya no es, bueno, sigue siendo el mismo tamaño, pero el material del, de la, de las, de la encuadernación ya no es el mismo, es como vinílico, como de otro material. Este todavía es de piel. Sí huele, sí, este todavía es de piel y se nota. Entonces, yo para mí no hay mejor opción que esta editorial para leer clásicos grecolatinos, aunque hay otras opciones, ¿sí? Aquí en México está una muy buena opción que es la biblioteca, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? A ver si me sale. La Bibliotecorum Graecorum et Romanorum de la UNAM. Es una muy buena opción, pero esa es muy muy buena opción también. Pero yo le veo un punto malo, que tiene una distribución pésima. Es una opción excelente, de muy alta calidad, pero difíciles de conseguir, la verdad. Entonces, son ediciones bilingües y todo esto yo tengo para ahí la Eneida de Virgilio en esa edición y la verdad está muy, muy, muy bien. Entonces, yo les sugiero estos, si no lo pueden conseguir en este tamaño, consíganlo en el tamaño un poquito más grande que han salido en los puestos de periódicos. Es la misma traducción. Yo sé que por ahí hay... porque de repente me sale algún erudito que explica y de esos que escriben con mayúsculas en los mensajes, ya ustedes se imaginarán, exigentes, y que dicen que no es la misma traducción. Es la misma traducción, y de los otros. Si me permiten voy a traer uno de esos libros para decirles a cuáles me refiero. Aquí está, ya lo traje. Este es la misma traducción. Si no lo pueden conseguir en estos, los pueden conseguir en esta colección. Y es la misma traducción. Son más económicos. Y de repente en de viejo que quedaron rezagados los pueden conseguir. Es la misma traducción que ¿sí? Y reto así de forma clara al que a esos que escriben a que me demuestren que no es la misma traducción de la Ilíada, o de algunos otros que la que viene aquí. ¿Sí? Es la misma traducción. Entonces, bueno, nada más aclarando eso. Como punto aclaratorio me exasperan mucho esas personas exigentes y que escriben todo con mayúsculas.
como si ellos fueran los dueños de sus interlocutores. Y no es así. Con gusto atiendo sus mensajes, con gusto de todos. Para eso estamos aquí, para ayudarnos. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar exigiendo, increpando y demás cosas. Pero bueno. Entonces mi tercera editorial que recomiendo es sin duda Gredos, su biblioteca clásica Gredos. ¿Sí? Que hasta esta, por ejemplo, aquí también lo dice, biblioteca clásica. ¿Sí? Mi cuarta editorial que recomiendo, al igual que Gredos, es una editorial que se ha mencionado. Se me olvidó mencionar algo de Gredos, ahorita decía que todas las editoriales tienen sus puntos, que ninguna editorial es perfecta. Por ejemplo, yo prefiero la Odisea publicada para mí, desde mi punto de vista, la Odisea publicada por Alianza, que por la de Gredos, ¿sí? La de Alianza, desde mi punto de vista y desde mi limitado conocimiento, es la mejor edición, traducción que hay en español de, de la Ilíada, por ejemplo. Digo, perdón, de la Ilíada, no, de la Odisea, en el caso de la Odisea. ¿Sí? Entonces yo recomendaría nada más para hacer ese tipo de declaraciones y todas estas cuestiones. Sé que por ahí anda una de Blacky Books. Ya mencioné por qué estoy en contra de esa. Muchos la aclaman y que es una gran. Para mí no lo es. Ya dije por qué. Es una traducción de una traducción. Entonces, pues bueno, pero adelante para los que la quieran. ¿Sí? Y decía que mi cuarta editorial que recomiendo para leer clásicos es esta, que al igual que Gredos, es muy de nicho. Y al igual que Gredos tiene otras colecciones, pero sus colecciones de nicho son muy conocidas. Por ejemplo, Gredos tiene grandes colecciones de teoría literaria o de lingüística del español. Pero esas ya son más desconocidas. Al igual que esta editorial que tengo en mis manos, que es Valdemar, tiene también otras colecciones que son más desconocidas. Y su colección más famosa, pues es la colección gótica. ¿Sí? Si quieren leer libros de terror, esta es su opción. ¿Sí? Aclarando que también tiene su colección de Diógenes, donde podemos encontrar muchos de estos libros que están en gótica. En Diógenes es un formato de bolsillo más pequeño. Ahorita no lo estoy mostrando aquí, pero bueno. Y que también son las mismas traducciones y muchas veces hasta la misma edición. ¿Sí? Este es una colección, es una editorial conocida, sobre todo por esta colección, aunque tiene más. Por ejemplo, ya he mostrado aquí su extraordinaria edición de En Busca del Tiempo Perdido, pero bueno, esa es otra historia. Si quieren leer, bueno, pues también, En Busca del Tiempo Perdido es un clásico al final de cuentas. Sí, para mí, hoy por hoy, para mí, hoy por hoy es la mejor edición que hay en español de En Busca del Tiempo Perdido, para mí. La traducción es de Mauro Armiño. Y ya los que saben de eso, pues ya. Bueno, entonces, pero estamos hablando de libros de terror. Si quieren leer clásicos de terror clásicos, este es su mejor opción, creo yo. Claro que también hay excepciones, claro que también. Pero en general, en términos generales, esta editorial es su mejor opción. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene un gran acervo, una gran colección de textos que difícilmente se van a conseguir en otras editoriales. Este no, este sí es bastante conocido, lo de los cuentos completos de Lovecraft, que Lovecraft lo publican todos prácticamente. Pero hay otros textos un poco más desconocidos que solamente los vamos a encontrar en esta editorial. Pero tiene que muchos de los títulos están descatalogados y para que los vuelvan a editar se tardan, y en el mercado secundario alcanzan precios extraordinarios, precios de locos. Pero bueno, es para la gente que está formando su colección, así que quiera tenerlos todos. Yo la verdad no creo querer tenerlos todos, la verdad. Tengo los que me llaman la atención y que se puedan conseguir. Y si veo que no están aquí, pero que están en otra editorial que me agrada, pues lo puedo conseguir también en otra editorial y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Nunca pasa
Nada si preferimos una editorial sobre otra. Pero pues en términos generales, pues esta es su editorial indicada. Si quieren leer clásicos de terror, pues aquí van a encontrar gran cantidad de ellos. Es una buena forma para acercarse a este tipo de literatura. Si somos neófitos en el tema, para acercarnos aquí, de aquí ir expandiéndonos hacia otras editoriales, porque hay editoriales un poco menos conocidas. Por ejemplo, está Perla Ediciones o Espuela de Plata y algunas otras, aunque Espuela de Plata también publica de algunas otras cosas, y algunas otras que también publican de terror, pero que son menos conocidas, menos accesibles o lo que ustedes quieran. En este caso, pues es una editorial más visible y que tiene una gran colección. Entonces yo diría que es una editorial muy recomendable para libros de terror. Aparte, su calidad en las traducciones y en los materiales pues es muy notorio, sobre todo en esta colección de la colección gótica. Muy buena recomendación. Y por último está, y como ustedes ya yo creo que ya lo vieron, pues está esta editorial. ¿Sí? Son, digámoslo así, aunque repito, también tiene otras colecciones. Esta editorial tiene una que se llama Rara Avis, por ejemplo. Es famosa y se caracteriza por sus grandes ediciones sobre literatura del siglo XIX. Aunque también hay textos del siglo XVIII, aunque también hay textos de principios del siglo XX. ¿Sí? Pero, o sea, se centra, así ya como expandiéndose un poco hacia los lados, diría yo, del siglo XVIII, siglo XX. Pero se centra en grandes clásicos del siglo XIX. ¿Sí? Dostoyevsky, Dickens, Tolstoy. Eh, ¿Quién más? Bueno, la mayoría de los que les guste del siglo XIX están aquí. Echo de menos que por ejemplo sí tenga muy limitado su catálogo de autores franceses, aunque empezaron a sacar En Busca del Tiempo Perdido. Todavía no está terminada la edición de En Busca del Tiempo Perdido, van 2 o 3 volúmenes, son 7, pero aquí los van sacando como que de 2 o 3 ponen en un libro, pero no sé si todavía les falte 1 o 2 según como ellos lo vayan a editar. Pero de ahí en más sí les falta, creo yo, un poco más de literatura francesa. Tienen algunos de literatura española, por ejemplo está La Regenta, ¿sí? También no tienen muchos. Tienen algunos de de literatura rusa y sí tienen más. Hay muchos de Dostoyevsky, muchos de Tolstoy. Pero sobre todo tienen... Ah, también tienen algunos alemanes. Por ejemplo, yo tengo en esta poesía es verdad de Goethe o Goethe o como ustedes quieran nombrarle. Pero sobre todo tienen gran colección de títulos de la época victoriana. ¿Sí? Entonces, eh, es una editorial muy buena, con unas traducciones muy celebradas como esta, o como la de, Guerra y Paz, o como la de Ana Karenina, sobre todo. Traducciones muy celebradas. ¿Sí? Son traducciones nuevas, son traducciones que han obtenido premios. Entonces, ¿cuál es la ventaja también? Esta editorial en este formato, en Clásica Mayor, pues no es tan barata. Pero muchos de estos libros que están en Clásica Mayor también salen en Clásica Minus, que es un libro un poco más grande que también de bolsillo, así. Y en precios mucho más económicos. ¿Sí? Vean mi video de Yo del Oscuro, por favor, del Book allí Yo del Oscuro lo conseguí en Clásica Minus. Son Alba Clásica Mayor, Alba Clásica Minus. A mí en lo particular, Alba Clásica no me gusta. ¿Por qué? Porque casi son los mismos materiales de Alba Clásica Minus y los precios de Alba Clásica Mayor. Como que está en el medio de las dos y tiene los defectos de las dos. El precio de una
y la calidad de la otra. Entonces, debo decirlo que a mí no me gusta tanto, pero hay libros que nada más se consiguen en esa, por lo menos de este editorial. En otras editoriales se podrán conseguir. Pero ya si ustedes quieren tenerla en Alba, pues nada más lo van a encontrar en Alba Clásica. Y si está igual de cara que Clásica Mayor y con los materiales de Alba Clásica menos. Aunque algunos sí vienen de tapadura, algunos, no todos. Entonces, este, bueno, son las 5 editoriales que yo recomiendo. Cinco muy buenas editoriales que yo recomiendo para leer clásicos. Digo, no son las únicas. No sé si son las mejores. Son las en las que yo he leído la mayoría de la literatura clásica que he leído. Bueno, aclarando junto con Porroa. Aquí en México es raro que no haya leído Porroa. Pero bueno, son las 5 editoriales en las que yo he leído los clásicos que la gran mayoría decía. Hay otras que sí, por ejemplo, Moby Dick lo tengo en sexto piso y así. Pero, pero es la mayoría donde yo he leído los clásicos, sobre todo en estas tres, ¿sí? Bueno, no se alcanzan a ver, quizás sí se alcanzan a ver. En estas tres, en Gredos, Alianza y Cátedra. Sobre todo en esas tres. ¿Sí? Y no porque yo tuviera Gredos, pero Gredos había en la biblioteca. Los Gredos son caros, ¿sí? Son una editorial, aunque los vean así de pequeños, son caros. Estas dos también, estos dos formatos también son libros que no son baratos, pero como les decía, tienen sus ediciones de bolsillo que son un poco más accesibles. Entonces, bueno, creo que eso es todo. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like. ¿Qué otras editoriales ustedes conozcan? Comenten, recomienden más que ustedes conozcan, que otras que ustedes han leído, sobre todo que ustedes han leído. Les digo, yo sí conozco más y sé de la existencia de más editoriales, pero no son editoriales que yo haya leído o que no haya leído lo suficiente para poder dar una opinión generalizada. Por ejemplo, de Ciruela creo que nada más tengo 1 o 2 libros, entonces mi opinión no es tan amplia para dar un juicio. Entonces, de editoriales que ustedes hayan leído, que ustedes recomienden y que les hayan gustado y que yo no haya dicho. Y así pues todos aprendemos, todos nos beneficiamos de estos videos y aprendemos juntos y descubrimos nuevas editoriales. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like y nos vemos la próxima. Muchas gracias.